Fotografía empecé en 1991, hice un taller en el Fotoclub Uruguayo, una cosa corta de 3 meses. Enseguida me fui y al año siguiente ya tomé algún otro taller y después ya más en serio el primer taller más en profundidad que tomé fue con Pantas Tiazarán durante 2 años. Después de eso estudié en Inglaterra, en el London College of Printing. Hice un posgrado en fotoperiodismo. Yo había estudiado paralelamente ciencias económicas y me había recibido acá en Montevideo. Y después hice a nivel de estudios más bien talleres puntuales, sobre todo en Estados Unidos, donde viví 1 año y medio y donde cada tanto vuelvo porque es el lugar donde me proveo de materia prima, ya que lo mío es fotografía analógica, sobre todo, y sobre todo no, totalmente, digo sobre todo porque estoy pensando en hacer una transición parcial a lo digital, pero y bueno, y eso cada vez hay menos acá, cada vez hay menos película, menos químicos. Yo generalmente me gusta revelar mis propios negativos, bueno, entonces tengo que viajar 2x3. En lo de Panta fue con un taller de fotoperiodismo y vimos diferentes autores y fueron mis comienzos, entonces manejo de cámara, trabajar un tema, editarlo, hacer las pruebas de contacto. Bueno, y en Inglaterra ya fue un curso mucho más en profundidad, con distintos profesores. También era de fotoperiodismo. A mí, yo no me considero un fotoperiodista, me considero un fotógrafo más vinculado a la fotografía arte, fotografía guión o barra arte, más que fotografía barra documental o periodística. Pero me interesaba incorporar esa faceta que no era lo más natural en mí. De todos modos, en la universidad tenía mucho contacto con la gente que estaba estudiando la otra variante. Y bueno, estuvo bueno porque fue meterme de lleno en otro ambiente, en otro idioma, otra cabeza. El recorrido que he hecho, bueno, una forma de ver algo del recorrido es en términos de los formatos que he ido utilizando. Empecé con 35 milímetros y me fui volviendo adicto a la superficie o área de negativo y me fui cambiando de cámaras, cámaras con negativos cada vez más grandes. Y eso, que parece ser, bueno, me estás hablando de herramientas que utilizás, no importa, sí importa porque de acuerdo a la herramienta que utilizás es el tipo de trabajo que puedes hacer, o sea que sesga bastante tu trabajo. Y terminé y después di algunos pasos hacia atrás desde ese extremo en una cámara de formato grande con negativo de 20 por 25 centímetros con la cual hice, por ejemplo, los trabajos que se pueden ver en la exposición esta que hay en el subte. Antes de eso, también en el subte, en el año 2008 hice una exposición que ocupó todo el perímetro del subte, que fueron 86 fotografías, que fue la exposición que se llamó Botánica, que era sobre elementos vegetales y
florales, fotografiados en estudio, con una cámara que era 4 veces más pequeña que esa, pero que de todos modos tenía un negativo bastante importante, 10 por 12,5 centímetros. Y bueno, estoy yendo un poco de ahora hacia atrás, pero bueno, comencé con 35 milímetros, después salté a formato medio y terminé en formato grande y ahora estoy de vuelta haciendo formato medio. Siempre con negativo. En general, negativo blanco y negro. Tuve y tengo, porque continúa ese proyecto, una incursión en el negativo color, que bueno, en este momento esta trunca está por terminarse, que es toda una serie de fachadas del Uruguay, que es lo que presenté en los últimos 3 salones nacionales en los que me presenté. Distintos formatos de negativo, distintas áreas de negativo, distintos tamaños, me permiten realizar diferentes cosas. Porque a mayor negativo, mayor densidad de información. Entonces, yo empecé como casi todo el mundo en esa época, con 35 milímetros, que era la cámara pequeña, clásica. Pero después me fue gustando un poco el tema de tener más detalle, más grano más fino, más definición. Y eso, para llegar a eso, tenés que ir a negativos más grandes. Ahí salté al formato medio y una vez que estaba en el formato medio, ¿por qué no más? Y entonces salté a la cámara que se le llama cámara técnica, cámara de placa, que utiliza un negativo de 4 por 5 pulgadas o 10 por 12,5 centímetros. En mi caso fue una cámara Wista de madera, una cámara de fuelle, que bueno, aprendí a usar un poco utilizándola, no tomé ningún taller para eso. Y con eso hice esta exposición, este trabajo que se expuso aquí en el subte, que fue botánica. Y lo que permite, cuando digo densidad de información, me refiero a que, por ejemplo, yo sacaba una foto de un tallo y ese tamaño negativo te permite captar hasta los pequeños pelitos y los detalles más ínfimos de ese tallo, o de ese zarcillo, o de esa flor, o de ese pistilo, porque uno se puede acercar todo lo que quiere al sujeto. Y en muchos casos eran fotos muy macro. Y eso, con una cámara de formato más pequeño, no hubiese resultado tan interesante. Después me interesó, una vez que había utilizado una cámara de ese formato, me interesó ir a un formato 4 veces más grande, que es la hermana mayor, también una cámara Wista, también de madera, que son, a diferencia de las cámaras de estudio que son metálicas y que admiten mucho más movimientos de báscula, del elemento delantero y del elemento trasero de la cámara. Es una cámara que son esos dos elementos unidos por un fuelle. En el elemento delantero va el lente, en el elemento de atrás va el negativo. En un estudio la cámara está siempre en un trípode. También está siempre en un trípode cuando la sacamos al campo, como la sacaba yo. Pero es una cámara que se llama justamente cámara de campo, field camera, a diferencia de la otra que es view camera o studio camera, que permite mucho más movimientos y mucho más control de perspectivas y de distorsión o de arreglo de distorsiones. Mis líneas de trabajo más recientes, digamos,
del 2005 en adelante, y que es donde yo creo que hay como un punto de inflexión, es cuando empiezo a utilizar estas cámaras de fuelle. El primer trabajo es botánica, que son 3 años. El segundo trabajo es trabajos en papel, que es lo que estoy mostrando acá, que fue una cosa medio corta, duró nada más que un año o unos meses, fue básicamente en el 2009. Y después hice todo este trabajo sobre fachadas, arquitectura, sobre todo en el interior, pero es un trabajo que es sobre el Uruguay más que específicamente sobre el interior. Y son las tres líneas de trabajo: botánica, que está terminada; trabajos en papel, que está ahí, suspendida pero no terminada; y el trabajo sobre el Uruguay. Lo que me interesaba en botánica también era aislar los elementos formales de la planta y capturar toda esa complejidad, pero fuera de su hábitat natural, donde empiezan a suceder otras cosas, donde hay un background que puede ser súper interesante, pero yo quería justamente aislar ese zarcillo sobre un fondo negro o un fondo gris o un fondo blanco. Utilicé distintos tonos de fondo según el sujeto. Llegué a plantar, por ejemplo, zapallos en el fondo de mi casa, y me cubrieron todo el fondo, que es un fondo bastante grande. Y con eso tuve flores y tuve muchos zarcillos. También planté una pasiflora, una maracuyá, una planta de maracuyá, que no da frutos, pero da unas flores bastante interesantes, y sobre todo da unos zarcillos que me permitieron jugar con ciertas formas Art Nouveau que siempre me interesaron y que eran bastante diferentes que los zarcillos de la planta de cucurbita o zapallo. Empecé a aprender los nombres científicos de algunas plantas, pero todo esto, el interés no era un interés botánico per se, sino que era un interés en la forma, básicamente, estrictamente te diría. Nunca antes fui un colgado de la naturaleza y de los vegetales, ni tampoco lo fui después de esto. Capaz un poco más, pero sobre todo por el tema de la forma. Fue un trabajo bastante... No fue tan largo, si pienso que fueron 3 años. Después hice trabajos que duraron más tiempo, que aún no están terminados. Pero me dediqué con una intensidad que si veo la cantidad de negativos que tengo y la cantidad de sujetos que fotografié, a veces me sorprende. Es como que apreté, en 3 años apreté mucho trabajo. Y la idea era, como decía al principio, aislarlos. Entonces yo los cortaba y los llevaba al estudio, o si no estaban en macetas. Por ejemplo, me hice amigo de un coleccionista de cactus que algunas veces me prestó algunos individuos bastante extraños y yo fotografiaba una parte, ¿no?, de la planta. En otros casos robé alguna noche alguna flor de algún jardín, y en otros casos eran plantas así, pequeños yuyos cortados de una vereda, o un helecho contra un muro. Hay uno que se llama Pteris vitata,
que es algo que me enteré, cuyo nombre me enteré bastante después, pero que es bastante común, pero que tenía una forma muy interesante con la hojita desenrollándose cuando está creciendo. Y bueno, y te decía que fueron 3 años y fue bastante intenso, y se hizo una exposición muy grande, que fueron 86 fotografías, que las imprimí yo. Para llegar a las 86 además tenés que imprimir más, porque a veces no queda bien, o sea que imprimí muchísimo. Y cuando imprimís, hay todo un proceso el papel va pasando por las distintas cubetas con químicos, se lava, después se cuelga. Me quedaron como unas marquitas de óxido del lugar donde colgaba. Entonces, antes de mandar al marquero las fotos finales, antes de ser retocadas y toda otra parte del proceso, yo refilaba la parte esa marcada del margen de la foto, del margen blanco de la foto. Y le iba tirando en el estudio. Y eso formó parte se empezaron a acumular en el estudio todas esas tiritas de papel. Y entonces eso fue la materia prima para el siguiente proyecto. En determinado momento yo empecé a mirar eso y dije, no lo voy a tirar, lo dejé acumulando casi 2 años, dejé acumulando mugre, pelusa en el piso del estudio, y un buen día dije, voy a empezar, lo voy a utilizar para una obra. Entonces la segunda línea de trabajo de la época esta de las cámaras de formato grande es trabajos en papel, que utilicé eso, primero con los residuos de esa gran exposición inicial que fue botánica, y después produciendo mi propia materia prima. O sea que ya no eran residuos entre comillas, porque eran producidos especialmente. Entonces empecé a utilizar papel fotográfico, velarlo, cortarlo con guillotina, con diferentes anchos, y después utilizarlo para fotografiar, hacer estas fotografías abstractas, que es lo que estamos mostrando en el subte en este momento. Hay un concepto que es el de serendipia, que es el hallazgo no buscado o afortunado de algo que no era exactamente lo que uno estaba buscando. En fotografía siempre sucede, es un proceso donde la serendipia entra siempre. Aunque vos salís por la calle a buscar algo y de repente se te cruza otra cosa, hay una sombra, hay una textura, hay una conjunción de formas que encuadrada de determinada forma te funciona, te llega algo. Y en trabajos en papel yo quise crear una especie de sistema donde el azar tuviese que ver, pero también hubiese algo, siempre es una combinación de ambas cosas. Entonces, para trabajos en papel yo lo que hice fue crearme unos cuadrados chatos, así de madera, de determinados tonos de gris, donde yo tiraba como si fuera un micado gigante estas tiras de papel. Y así como caían, yo miraba y me reencuadraba con la cámara, veía si me interesaba o no, y después hacía ligeros cambios. Un poco también como en mi caso, los palitos chinos, cuando uno aprieta en un punto y saca, lo que sucedió después tuve como encontré algunas cosas al principio bastante que me interesaron, pero después se transformó como en un proceso que podía seguir hasta el infinito, pero en algunas situaciones me parecía que me repetía. Entonces como
cuando noté que se empezaba como a repetir, lo corté. Pero siempre que nunca hice una exposición individual, y sí, hice una exposición individual en Lima, de esto bastante acotada, pero es un trabajo que quedó que siento que le tengo que buscar la vuelta para continuarlo. Tuve como unos primeros hallazgos que me encantan y por eso lo considero como inacabado. Así como botánica es una cosa a la cual por ahora yo qué sé, no se me ocurre que volvería, lo considero terminado. Posteriormente, y después de estar los 3 años de botánica y el año o algunos meses de trabajos de papel encerrado en el estudio con la cámara de fuelle, dije, tengo ganas de salir. Y entonces salí a recorrer el Uruguay, a fotografiar en color fachadas que me interesaban. Que en general eran casas más bien que no era arquitectura súper buena, pero eran cosas que en mis viajes al interior me llamaban la atención, y ahí las cosas que buscaba era sobre todo, me concentré un poco en el color, en el ornato. Bueno, la tercera línea de trabajo es entonces la de las fachadas de pequeñas casitas del Uruguay, que yo he viajado en auto al interior muchas veces y siempre me llamaron a la atención cierto tipo de construcciones que alguna gente, viendo el conjunto de... Este trabajo se llamó Políptico Oriental, refiere a todo el Uruguay. Me fui hasta los pueblitos más pequeños y más recónditos. En general, igual los sujetos encontrados fueron más en capitales o en ciudades un poco más grandes, pero para mí no son como alguna gente las percibe, como una especie de catálogo del mal gusto. Bueno, en estas fotos no hay una línea clara, estética, arquitectónica. Son casas más bien tirando, en muchos casos, casas más bien humildes, pero hay una variedad de estilos y de colores y de ornamentación que muy difícilmente se puedan juntar como en una línea determinada. La junto yo por mi elección y creo un políptico enorme. Saqué muchísimas, hice una obra en el Museo de Artes Visuales para un salón nacional que son 30. Se colocaron en una grilla de 3 de alto por 10 de base. Y de algún modo al juntarlas es como que estás postulando un cierto universo, digamos. Y eso es una cosa adrede, pero te diría, por ejemplo, a nivel referencias para realizar ese trabajo, podría mencionar, pero de una manera muy tenue quizás, Bernd y Hilla Becher, los alemanes. Pero ahí sí, en el trabajo de ellos, bueno, son determinados tipos de estructuras, por ejemplo, tanques de agua, o tanques de gas, o determinado tipo de estructura arquitectónica específica. Lo mío era una cosa más libre, que era lo que me permitía además Uruguay, que es mucho más híbrido y menos encasillado.
Pero al yo juntar todas esas fachadas que elegía así por interés, porque algo me despertaba el interés, algo me llamaba la atención, de algún modo al aglomerarlas también estás creando algo. Es una cosa, es algo muy subjetivo, me cuesta un poco hablar, me es más fácil pensarlo bien y escribir sobre eso, pero bueno, viene un poco por ahí ese trabajo, que se llamó Políptico Oriental. Es un trabajo que llevó 5 años. Yo luego tuve un accidente vial y quedé medio tullido durante algún tiempo, ahora ya me recuperé. Y va a continuar, porque la idea es hacer un libro. Creo que la expresión más acabada de ese trabajo está pensado para ser mostrado en un libro. El trabajo lo arranqué en el 2010 hasta el 2015 y lo continúa en el 2017, 2018. ¿no? Yo creo que me quedan como 2 años de trabajo para redondearlo y empezar a pensar en armar un libro con eso. Bueno, y los proyectos que tengo de aquí en adelante, en realidad ya están el trabajo de abstracto geométrico de los trabajos en papel, que eso lo pienso continuar. Está a terminar y posiblemente a realizar un libro con el trabajo de las fachadas. Y en este momento, luego un hiato de 1 año y medio, mi vuelta a la fotografía, después de hacer tres trabajos con la cámara grande, que siempre implica como cierta aparatosidad, y trípode, y en el caso de las fachadas era viajar con asistente, valijas, porque es todo cada foto contando la instalación de la cámara, y de repente son 15, 20 minutos para sacar una foto. Más la ida al interior, más quedarse en un hotel, esperar la luz, todo eso que ya venía un poco de los trabajos anteriores, que era estudio, trípode, me quitaba, me encanta, me encantó y lo pienso seguir haciendo, pero también hay una parte de la fotografía que es más la intuición y la cosa más, el snapshot, y eso te lo permite más la cámara en mano. Entonces cada cámara tiene sus pros y sus contras. El negativo grande de estas cámaras de formato grande, de fuelle, tenés esa densidad y riqueza de información, pero perdés cierta rapidez y la cosa intuitiva, que el fleeting moment, el momento fugaz. Entonces, para mi vuelta a la fotografía, luego de este hiato de 1 año y medio, volví a una cámara de formato medio de visor directo y estoy sacando fotos blanco y negro, en una línea así medio abstracta, texturas, sombras, luces en la ciudad, en Montevideo, que es donde vivo. Y bueno, es lo que... Ya tengo una serie armada que voy a mostrar en Lima. Yo voy a empezar a mostrar en Lima este año. Y eso va a continuar, así como va a continuar un poco todo lo otro que no terminé aún.